Hoy le damos las gracias a Rosy Orozco por acompañarnos en estos micrófonos. Rosy, muchas gracias. Al contrario, Eduardo, para mí es un gran honor estar con cada uno de ustedes, con este auditorio que te sigue, que te admira, igual que todos nosotros. Pues yo creo que si algo ha pasado en este país, Eduardo, es por personas como ustedes comprometidas. Esa ha sido la diferencia y lo veo y de verdad lo digo, no podría jamás un activista hacer algo que trascendiera sin los micrófonos de ABC Radio, sin los micrófonos de gente como ustedes, y lo digo en serio porque vengo regresando ahorita, por ejemplo, de un viaje en donde simplemente en el país vecino, en Estados Unidos de Norteamérica, no hay tanta difusión tan profesional y de tantos medios comprometidos. Yo no sé si te diste cuenta, pero ahora con este intento que hubo de la senadora Dávila para poder pasar una iniciativa que era de retroceso, los medios fueron muy comprometidos. Esto de la reforma en contra de la ley contra la trata de personas que vivimos el año pasado, 2013. Platícanos un poco qué sucedió, avanzó, no avanzó, se detuvo, se llegaron a acuerdos, se mejora la ley, ¿cómo están? Mira, hubo senadores muy responsables y conscientes que entraron. Fíjate, una de las cuestiones que ahí es donde ves las cuestiones de trampa. No había entrado por la Comisión de Justicia cuando había reformas a los tipos penales. O sea, la iniciativa en un ¿la mandaron por dónde? La mandaron por la comisión que preside Adriana Dávila. ¿Qué es? Que es la de trata. Y por la de estudios legislativos. O sea, no la metieron por donde tenía que entrar, que es la de justicia. Exacto, porque había cambios a tipos penales. Entonces, por ejemplo, el senador Pablo Escudero, que es un hombre, fíjate bien, él es quien me ganó en la campaña al Senado. Y cuando él me gana, que yo reconozco su triunfo de inmediato en una estación de televisión, salgo el día 2 de julio, reconociendo que México ganó porque es un gran legislador, y lo digo en ese día y lo digo hoy porque fue mi compañero en San Lázaro, fue de los que me ayudó a sacar la ley junto con su suegro, Manglio Fabio, fue quien presentó en el Senado de la República la ley. Yo no la presenté, la presentó Manglio, con 104 legisladores. Es una ley muy fuerte. Y entonces Pablo pide al senador presidente, que también es un gran hombre, Raúl Cervantes, que ampliaran el turno a la Comisión de Justicia. Y ahí es donde pues se dan cuenta del grave retroceso que esto significaría. Senadores muy responsables como Roberto Gil, y aún la Procuraduría General de la República empieza a dar sus opiniones responsables, Mariana Benítez, Renato Sales, que son grandes hombres que además de tener realmente un compromiso contra la trata, pues son gente sabia en el tema penal y en el tema de justicia. Entonces, bueno, ya ahorita estamos más tranquilos porque se detuvo esas reformas de retroceso. Sin embargo, este año la discusión va a ser precisamente de lo que como buen periodista con tu olfato detectas. ¿Qué pasa con estos lugares que son los que dejan tanto dinero? Por supuesto en Las Lomas, por supuesto el Solid, el Cadillac, el Savoy, la Tentación, todos estos lugares durante años han explotado a personas vulnerables. Y aún si ellas dijeran yo estaba ahí porque quería, el artículo 40 le prohíbe a todo mexicano y mexicana explotar la prostitución ajena, aun si consienten. Porque ¿cuál es? Fíjate la diferencia, y lo acabo de decir ahorita en un medio impreso, ojalá puedan leerlo ahí en mi Twitter, @RossyOrozco, estoy tuitereando mucho esta nota que fue de mucho éxito gracias a todos los lectores, a la gente que todavía lee en este país, como ustedes, pero resulta que tenemos que diferenciar lo que es esclavitud, que sí se puede acabar con la esclavitud, y en todas las épocas de la historia, cuando la sociedad se pone de acuerdo, se acaba con la esclavitud y viene una etapa de prosperidad a la nación. Si nosotros vemos normal que se esclavice al ser humano, nunca México va a prosperar. La esclavitud de lo que es explotación sexual son chicas que aunque estén en el Cadillac y aunque digan que están porque quieren,
hay una persona que les dice con quién, con cuántos, a qué horas, en dónde, cuál es la cuota, si no llegan, por ejemplo, me platicaban las del Solid, cómo tenían que tener una cuota y si no, no les pagaban. Entonces, por favor, eso es explotar la prostitución ajena, que en tratados internacionales hoy está prohibido. ¿Qué sucede con una chica que sea trabajadora sexual, que merece todo el respeto de todos? Ella decide, como un día me dijo una en Cancún, me dijo, mira, Rosy, yo me voy a un café, dijo el nombre del café, no voy a hacerle promoción, y pago un café, y todos los señores que están ahí, por mi lenguaje, saben a qué me dedico. Yo decido con quién, yo decido con cuántos, yo decido dónde. Yo busco mi propia protección y además, como está pasando aquí en el DF, Leti Varela, por ejemplo, está hoy capacitando junto con la consejera jurídica de Unidos contra la Trata, Maritere Paredes, a las que son verdaderas trabajadoras sexuales para que las madrotas no las exploten. Y entonces con la policía del DF, que Rodríguez Almeida es otro hombre muy comprometido contra la trata, con la policía del DF diciéndoles, la policía es la que te tiene que proteger, no la madrota. ¿Por qué le vas a pagar parte de tu ganancia a la madrota que te ha explotado toda la vida, que le ha informado al padrote con cuántos clientes entras para que te quite el dinero, que te ha vendido la esquina como si fuera dueña de la esquina? No más. Esa va a ser en este año la discusión de las senadoras que todavía están queriendo neciar con este tema de explotar la prostitución ajena. Claro, muchos de estos políticos viven de estos dineros que dejan mucho a las campañas. Se dice que en Tlaxcala sobre todo hay muchos lugares o crimen organizado que se dedica a este tipo de cosas. ¿Tú qué has detectado al respecto? Mira, yo estoy yendo a prisiones federales donde hay personas que son padrotes y eso es lo que es más grave de todo. Llevo 3 padrotes de 8 que ya decidieron ayudarme, que ya decidieron que cuando salgan un día, digo, tienen muchos años de cárcel gracias a nuestros buenos legisladores, a nuestros buenos jueces, sobre todo aquí en el DF, de verdad, mandarle un abrazo y un saludo al magistrado Edgar Elías, porque los jueces del DF han sido implacables, ¿eh? Y estos padrotes tienen muchos años por cumplir. Digo, imagínate, los últimos fueron 53 años a Abimael Muñoz Ocotitla, que acabo de hablar con él. Entonces, cuéntanos, ¿sí ha funcionado la ley? Porque esta ley realmente es nueva. ¿Cuándo fue que se promulgó? En septiembre, salió, ¿no? En el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio del 2012. Su reglamento apenas el 23 de septiembre. ¿Te acuerdas que estuvimos en septiembre de 2013, ¿no? Sí, apenas. Entonces, llevamos de que salió la promulgación del reglamento, o sea, las leyes secundarias, diríamos, de esa ley y cómo va a operar en septiembre de 2013. Y no han armonizado la mayoría de los estados, solo 9 han armonizado, imagínate qué grave. Imagínate, 4 meses con una ley vigente, plena. ¿Cómo ha funcionado? Porque se hablaba de que iba a propiciar muchísimos amparos y que la gente se iba a seguir fuera y que había que cambiarla y derogarla completamente. ¿Cómo ha ido con esta ley, Rosy Orozco? Fíjate que, por ejemplo, me decía Nelly Montealegre de FEBINTRA, que ella trae 24 procesos federales y 10 de estos son consignaciones con la ley general, por ejemplo. Nelly, esto a nivel federal, cuando la verdad es que hace unos meses teníamos 2 sentencias de parte de FEBINTRA y una de parte de CEIDU. Imagínate qué grave. Cuando DF tiene 35 sentencias. Distrito Federal nada más. Federal, 30, por eso te digo que felicito tanto al procurador Rodolfo Ríos como a magistrado Edgar Elías. Chiapas, otro estado divino que también tanto el gobernador como el procurador Raciel López son bien comprometidos. También tienen ya 35 sentencias y van tan fuerte que yo creo que van a rebasar al DF, porque la verdad es que sí están haciendo un trabajo extraordinario y lo que pasa es que Chiapas tiene un problema gravísimo. Tapachula, por ejemplo, es grave, todas las niñas menores que
que entran no acompañadas y las pescan, y precisamente allá hay muchos giros negros de políticos. Sí, que además es doloroso. Yo estaba leyendo algunos casos, imagínense jovencitas de 12 años, de 10 años, que son secuestradas precisamente para llevarlas a este tipo de explotación. Es en un México donde la esclavitud está consagrado en la Constitución, de que quien pisa suelo mexicano automáticamente pierde esa condición de esclavo, y sin embargo aquí se dan las condiciones de gente mala. Realmente yo no alcanzo a entender qué tipo de moral o qué tipo de formación tendrán esas personas como para actuar de manera desalmada. Claro. En contra de otros seres humanos. Llevarse jovencitos, jovencitas, porque no solo a las mujeres las prostituyen, ¿no? Y ocasionarle toda esta lesión moral, corporal. ¿Cómo debemos hacerle como sociedad para sumarnos, Rosy? Fíjate, primero de verdad entender que así como después del Holocausto, que admiramos tanto al pueblo judío de cómo se levantó después de esta tragedia, y hubo filósofos que, pues, por ejemplo, a mí me impresiona mucho lo que es esta teoría de la banalidad del mal, ¿no? Como decían, ¿qué pasó después de entender cómo la gente podía ver que esto estaba pasando y no hacer nada, ¿no? Y entonces esta teoría de la banalidad del mal habla de que o hay corrupción o hay estupidez. Y bueno, aquí en el Senado, pues vamos a ver gente que no conoce el tema y asesores pagados por estos giros negros, por esta gente que hace este daño. Si te vas a Wikipedia, porque a veces los asesores de ciertos políticos no saben usar el Wikipedia, por ahí les paso el dato, porque dijeron que era el tercer negocio de la delincuencia. No, señores asesores, hagan Wikipedia, porque ahí habla que la ONU es la que dice que ya pasó a ser el segundo negocio de la delincuencia, y que si sigue en esta dimensión, el delito llegará a ser el primer lugar. A nivel mundial. A nivel mundial. Ahora, fíjate, Eduardo, si nosotros perfeccionamos la ley, porque quiero dejar muy claro que soy la primera interesada en que se hagan reformas para avanzar, para mejorar la ley, porque todas las leyes son perfectibles. Y soy la primera interesada en que la ley de trata sea cada día mejor. Pero lo que los ciudadanos nos estamos organizando con muchas asociaciones internacionales. Acabo de estar con la gente del senador Xavier Becerra, que es un senador en Estados Unidos interesado en la ley. Hay ahorita senadores muy interesados en Argentina. Esto lo está viendo la gente que lleva el caso Marita Verón, que es José D'Antona, un abogado muy importante que acaba de ganar. ¿Te acuerdas que la señora Susana Trimanco denunció a los que robaron a su hija? 10 años hace que esta red de trata, donde Susana Trimanco ha sido una activista en Argentina, y hace un año perdieron el juicio y los que estaban acusados salieron, porque precisamente la ley estaba muy mal en Argentina. Mal conformada. Muy mal conformada. Hoy en día ellos han estado llevando el juicio, han estado apoyando allá a los legisladores y han estado tomando en cuenta la ley mexicana en Argentina. Y fíjate que hoy José D'Antona acaba de lograr meter a la cárcel a los que a 10 de los 13 que no entraron a la cárcel el año pasado. Hoy ya 10 de ellos están en la cárcel. Es un gran abogado José D'Antona, y pues de veras entender que con una ley buena, con la sociedad organizada y con autoridades como en el DF, el doctor Mancera, que semana tras semana, esto que acaba de pasar ayer, ¿cuándo hubiera pasado antes? ¿Cuánta gente le tenía miedo a alguien en Las Lomas porque está relacionado con políticos? Tanto el delegado, que sé que ha estado cerrando todos los lugares, Víctor Hugo Romo, como Adrián Rubalcaba, que se enfrentó a los señores del Solid y a Ismael Rivera y los denunció porque lo trataron de extorsionar, y no les tuvo miedo para decir: esta gente vino a ofrecerme una fortuna porque yo abra un giro negro. No lo quise hacer, me trataron de extorsionar, y llevó las grabaciones y los denunció. A Ismael Rivera ya lo aprendieron y salió bajo fianza. Pero quiero decirte que en este gobierno del Distrito Federal
no le tienen miedo a estos políticos que protegen a los giros negros. Pues ojalá que el compromiso lo hagamos todos, no solo los pocos políticos que vemos con este nivel, porque hay otros que realmente a manos llenas se llevan los dineros con el dolor de tanta gente. ¿Te parece, Rosy, que vamos a un corte y regresamos para que nos platiques cómo ha avanzado? Y a mí me gustaría que sí hiciéramos esa definición. ¿Cuál es la diferencia entre la trata y los otros delitos con los que se le quiere equiparar o comparar? Son las 12 del día con 37 minutos. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando Voces de Mediodía, la revista de la radio. La Suprema Corte de Justicia ha sido galardonada con el Premio de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos 2013 por su contribución excepcional a la promoción y protección de los derechos humanos. Cada 5 años la ONU otorga esta distinción que ha reconocido a personalidades como Martin Luther King y Nelson Mandela. Es la primera vez que la obtiene un tribunal. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Emprender es decidirte a hacer eso que deseas hacer. Y desearlo tanto como para simplemente hacerlo. México necesita más emprendedores, más Pepes y Toños decididos a crear empresas y 9 de cada 10 empleos. ¿Te animas a ser tú uno de ellos? CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. ¿Cómo estamos moviendo a México? Asegurándonos que millones de mexicanos tengan alimento. Con la Cruzada Nacional contra el Hambre, a solo 10 meses ya tenemos 583 comedores comunitarios para que niñas, niños, mujeres embarazadas y adultos mayores cuenten con una mejor alimentación. La Cruzada Nacional contra el Hambre es una decisión presidencial que está moviendo a México. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Si buscas empleo o tienes una vacante, entra a www.elpuntocritico.com. Dale clic al portal de empleo y busca tu mejor opción. Lo mejor del entretenimiento llegó a tus oídos. El platillo de la farándula con Ricardo Ayala, Cindy Casillas, Ricardo Palomino y Paola Hernández. Para que lo pruebes y te enteres. Una emisión con lo mejor de los espectáculos que dan vuelta al mundo. Y si te quedaste con el antojo, el buffet del espectáculo con Lupita Ramos. Además, el divertido y más votado top farandulero. Sintonízanos de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde a través de www.elpuntocritico.com. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. El mejor café para acompañar tu día está en Café La Habana, donde encontrarás exquisitos platillos de comida internacional y mexicana, desayunos, comidas y cenas. Ven y arma tu paquete en Café La Habana, Morelos 62, esquina Bucareli, zona centro. Café La Habana, 60 años de historia y tradición. A tu coche le cambias el aceite regularmente, le checas la presión de las llantas cada mes. ¿Y tu corazón qué? ¿Mides tu presión arterial diariamente? Cuida tu corazón más que a tu coche. Con Omron puedes medir tu presión en casa y llevar un registro diario. Porque los quieres con el corazón, mide tu presión arterial hoy. Omron. Consulte a su médico. Continuamos en Voces de Mediodía, la revista de la radio. Regresamos 12 horas con 41 minutos. Estamos platicando con Rosy Orozco. Ella es presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata de Personas y una luchadora incansable. Realmente nos sorprende. Aquí en la mesa estábamos platicando al respecto a eso. Hablar sobre este tema con todo el peligro que conlleva y que lo sabes bien, Rosy Orozco, y sin embargo lo enfrentas con una valentía que pocos tienen. Yo te quisiera preguntar aquí, vamos a hacer la diferencia entre lo que es la trata y los otros delitos con los que se le ha querido comparar, para que quienes nos están escuchando sepan exactamente contra qué nos estamos enfrentando, Rosy. Claro, mira,
La trata es esclavitud, por supuesto, y es además pues varios delitos, como en la ley lo vemos. La ley es una ley en materia de delitos de trata de personas. Hay varias. Por ejemplo, la pornografía infantil, que es algo con lo que está luchando muy bien la Procuraduría General de la República, y felicitamos al procurador Murillo Karam, porque han estado haciendo operativos internacionales muy fuertes. Esto dejaba muchísimo dinero, bueno, deja mucho dinero. Hoy en día se han descubierto nuevas 12,000 páginas de internet que están operando. Hace unos días un periodista me estaba enseñando una investigación, y es de verdad de lo más doloroso ver niños, niñas en esta situación en la cual están como esclavos. Y además chiquitines, ¿no? 7, 8 años. Destruyéndoles la vida por completo, ¿no? Esto es... Fíjate que yo leía sobre el tema y no va a creerlo usted, amigo, que nos está escuchando, que además es algo que eriza la piel cuando uno lo ve. Imagínate, un chiquitín de apenas 1 año de edad siendo abusado. ¿Cómo es posible? Se pregunta uno. ¿Dónde estamos ubicados, Rosy? En una sociedad que, si no nos ponemos todos las pilas, verdaderamente nos ponemos firmes contra este delito y decimos basta y nos involucramos, va a llegar a todos los hogares, porque una persona violentada, como hemos estado demostrando, muchas de las víctimas cruzan la línea y se convierten en victimarias. La mayoría de estos pedófilos fueron también a veces víctimas a la vez. Lo estoy comprobando al visitar las cárceles con los padrotes, porque fuera de uno de ellos, los demás, cuando escuchas sus historias, pues a la vez también ellos mismos vivieron una serie de situaciones que les hacen gravemente víctimas. No se justifica, por supuesto, porque igual tenemos a muchísimas jóvenes hoy admirables que fueron víctimas y nunca cruzaron la línea para ser victimarias, y hoy estamos viéndolas triunfar en la sociedad en una reintegración absoluta. Y además que son en este momento luchadoras y que están aportando para la defensa de la sociedad. Hace un momento nos platicaba sobre los padrotes, que has estado en las cárceles platicando con ellos, obteniendo información, y te han dado cifras que realmente vuelven a ponernos los pelos de punta. Cuéntanos un poco de estos padrotes, que te decían que hay unos que tienen inclusive hasta su red piramidal, ¿no? Primeramente, agradecer, por supuesto, en México al doctor Mancera por el permitir que se trabaje tanto con víctimas como con victimarios. Esto va a dar mucho fruto, de verdad, Eduardo, porque ya hay 3 de estos padrotes que empezamos ya un programa con otras personas para hacer una multiplicación. Ya el DF tiene más de 150 padrotes en la cárcel y tenemos que trabajar con los de Chiapas y con los federales. Entonces ya estamos empezando a capacitar personas para trabajar con ellos. Pero en la última visita, donde me acompañaron 3 personas que van a trabajar con padrotes, bueno, estábamos todos con el ojo cuadrado, porque se me ocurrió, y lo tengo grabado, preguntarle a los padrotes, pues, cuánta gente operaba en cada pueblo donde ellos estuvieron, ¿no? Algunos de ellos son originarios de Tlaxcala. 3 de ellos me decían, por ejemplo, Tenancingo, Tlaxcala. ¿Cuántos padrotes van a estas fiestas? Ellos han trabajado en muchas ciudades. Hay 17 estados de la República donde operan las organizaciones de Tlaxcala, en Estados Unidos y en Europa. Y sí quiero decir a la gente de Tlaxcala que si hay un estado que yo admiro y quiero, es Tlaxcala. Si hay un estado que me parece de los más maravillosos, donde la gente buena es verdaderamente buena, es Tlaxcala. Y que no se merecen esto, y que sí podemos acabar, porque aunque nos horroricen las cifras, si te das cuenta, si el gobierno federal pusiera la atención sobre Tlaxcala para programas en donde den capacitación, ayuden, prevengan y sobre todo detengan a estos padrotes, pues la gente buena de Tlaxcala, que es mayor a la mala, pues, pero déjame darte las cifras, porque yo sé que esto nos horroriza a todos. Según ellos, en Tenancingo, Tlaxcala, en las fiestas y en todos los estados donde ellos conocen, porque se movieron en todos los estados, como dicen ellos. O sea, ellos organizan a los demás padrotes. Ajá, así es. Ellos calculan 5,000 padrotes solo en Tenancingo.
En Axioxtla del Monte, que ellos le llaman Tenancinguito, 3,000. En San Pablo del Monte, 5,000. En San Cosme Mazatecosco, 1,000. En Zacatelco, 4,000. En San Luis Teolocholco 2,000 y en Papalotla 1,000. O sea, estamos hablando de personas que se dedican a la explotación de otros seres humanos. Ajena. Así es, son personas que las enamoran, además tienen esta situación de que las enamoran, estamos hablando de 21,000 padrotes en Tlaxcala, en estos 7 municipios. Son 8 los que tienen más trata, me faltó ahí preguntarles por otro, que es Zacatenco, pero no, sí, Zacatelco sí les pregunto. Santana Chauntempan. Esa es una de las que me faltó preguntarles. Pero, mira, déjame decirte que lo que es grave es que esto siga creciendo. Yo sé que el gobernador González Arur sí ha tenido la voluntad, ha habido sentencias, pero nos falta organizarnos. Nos falta que estemos mejor organizados nosotros que ellos. Que en verdad el gobierno federal pudiera entender la dimensión que tiene la manera de actuar de la gente de Tlaxcala en toda la República. Lo está entendiendo mejor Estados Unidos, porque acaban de sacar un documental de Discovery, por ejemplo, y porque es precisamente padrotes que hoy están ayudando con mucha información para que se detenga también la trata en los Estados Unidos. Estas bandas, si ves este documental de Discovery Channel, ahí está en mi Twitter, @RocioOrozco, hoy mismo lo subo para que lo puedan ver, @RocioOrozco, está increíble ese documental. Es precisamente estas bandas de Tenancingo, cómo ellos están tan organizados que llegan hasta Estados Unidos, tienen toda una organización, llegan a la frontera y les llaman raiteros, que es de right, a los que les dan right. Dar el aventón, subirlos al coche y llevar a las personas, ¿no? Y los llevan a las ciudades donde operan, en Houston, en Atlanta, en Miami, en Los Ángeles, en San Diego, sobre todo, mucho en Nueva York, sobre todo los Tenancingo. Tienen 2 ciudades que son Astoria y Corona, donde viven muchos de los de Tenancingo y operan, fíjate, allá tienen también organizado, muy bien organizado. Uno de estos padrotes me decía que calcula en Nueva York de 600 a 800 empresas que les llaman delibreros, son los que mandan a las chicas. El padrote las lleva hasta Nueva York y ellos se ponen de acuerdo con los delibreros, que es otra organización, se pelean entre ellos porque a veces los delibreros enamoran a las chavas enamoradas de los padrotes, las tratan mejor y se las quitan. Y entonces, pues imagínate para el padrote qué coraje, porque a ellos les costó mucho dinero enamorarlas, llevarlas hasta allá, y luego llega el gringuito y se las quita. Y a veces no son, la mayoría son también latinos. Por eso, pero gringuitos al final de cuentas. Y entonces, imagínate, por ejemplo, el coraje que no les da que les quiten a las chicas, y entonces allá las llevan. Fíjate, yo un día escuché a una de las víctimas de Noé Quetzal Méndez Guzmán decir que a ella en Atlanta, y la acabo de visitar ahora en diciembre, la explotaban hasta 60 veces. A ella la rescataron en Tlaxcala, fue cuando agarraron a Noé Quetzal. Hoy tiene visa humanitaria, vive en Estados Unidos, no voy a decir en qué ciudad, pero vive en Estados Unidos y vive protegida con sus hijas, su familia. El día que ella me dijo que la explotaban hasta 60 veces, la verdad, Eduardo, yo no se lo creí. No le dije que no se lo creía. Porque sacando los tiempos, ¿no? No, yo también decía, en 12 ¿cómo? horas... 5 veces por cada hora, ¿no? Pero ya me explicaron 5 por 12 son 60. O sea, imagínate, relaciones de menos de 7, 10 minutos, ¿no? Ya me explicaron precisamente los delibreros qué es lo que hacen. Fíjate, para empezar, ellos buscan donde viven migrantes. Ajá. Dice que llegan a vivir hasta 20 en una casa. En departamentos viven 5, 8, 10 hombres solos. No me digas. Y entonces van y abren donde hay campos agrícolas, o donde hay en las ciudades concentraciones de migrantes que se ayudan unos a otros, viven puros hombres solos y llevan las tarjetas que dicen chicas, chicas. Entonces, chicas, y así les dicen cuando van pasando, chicas, así les llaman a las tarjetas. O sea que los concentran en un solo lugar, llevan a la chica y uno tras otro, como si hicieran fila. Así es, y están entrenadas ellas, tienen
15 minutos máximo del cliente, pero ellas están entrenadas para acabar en 5 minutos. Entonces, como si fuera a hacer pizzas, como si estuviéramos hablando de objetos que tienen que ser productivos, así están entrenadas ellas para poder eso acabar está sucediendo hasta 60. en donde estás hoy en día en Estados Unidos y por supuesto igualmente aquí en México, donde por supuesto que México tiene muchos lugares donde operan estos tratantes de la misma manera. O sea, ellas, por ejemplo, Sullivan igual, o sea, los tipos les piden Sullivan es una avenida de las más conocidas, principales en la Ciudad de México, cerca del Monumento a la Revolución, a un costado del Monumento a la Madre. Imagínense que es donde tradicionalmente se paran las prostitutas y aquellos hombres que dan servicio sexual para vender su servicio y que también son padroteadas. Sí, y pues la mayoría de ellas, como nos ha tocado ver, hay un escrito de Héctor Mauleón que se llama Esclavas de la calle de Sullivan, lo recomiendo mucho, que Héctor Mauleón lo hizo. La principal chica que habla ahí hoy en día es una de las activistas más fuertes, Madaí Morales, ya presidenta de una ONG. Rosy Orozco, nos queda escaso un minutito. Este tema da para mucho. Me gustaría que tuviéramos la oportunidad de que nos vuelvas a acompañar, claro, de que le dediquemos suficiente tiempo, porque hay que hacer conciencia. Pero es importantísimo que nos digas cómo va la situación con la ley. ¿Se está avanzando? ¿Hay posibilidades de que se revierta? ¿Cómo estamos? Yo creo que primero que nada vamos a organizarnos como sociedad. El día 14 de febrero, gracias a la campaña de Yves Ensler en 207 países en 2013, pues bailamos como manifestación pacífica, una manifestación además hermosa. Aquí en el DF lo hicimos en el Monumento a la Revolución, lo hicimos en 51 ciudades y yo estoy segura que este año, con la ayuda de ustedes, vamos a lograr que sea mucho más grande. México fue el ejemplo. Gracias a todos ustedes, porque además qué pena que somos uno de los peores países en violencia hacia las mujeres. Más nos vale en este tipo de cosas manifestarnos más fuerte. Y yo creo que esa es la manera, Eduardo, para que además, si la senadora Dávila pretende volver a intentar un retroceso, pues no lo permitamos nadie. El 14 de febrero nos vamos a manifestar 1 billón de personas en el mundo. Aquí en México será en el DF, en el Zócalo, con el doctor Mancera. En Monterrey va a ser en la Fundidora. En Guadalajara también ya se están organizando. En fin, van a ser muchas ciudades, y ahí en la página unidoshacemosLadiferencia.com pueden ver las ciudades donde vamos a estar bailando, pueden pedir la información. También en el Twitter, @Rosy Orozco, y por supuesto en el Twitter de 1 billón de pie, es así, @1 billón de pie. Son 1,000 millones de mujeres y todos los hombres buenos como ustedes, a los que invitamos a que nos acompañen, a que nos protejan, a que sigan siendo estos aliados como tú, Eduardo, como todos los hombres que están aquí, que son grandes aliados en contra de esta violencia extrema que es la trata. Y pues ahí en la página unidoshacemosLadiferencia.com está la coreografía. A quienes nos escuchan, lleven esta coreografía a las escuelas de sus hijos, de sus hijas. Eduquemos diferente y manifestémonos el 14 de febrero. Esas son las maneras como las sociedades han acabado con la esclavitud, y todos nosotros unidos sí hacemos la diferencia. Pues ahí está, ahí tenemos la información. Vamos a seguirle dando seguimiento. Tengan ustedes la certeza de que como sociedad, unidos, podemos ser mejores y evitar este tipo de situaciones. Rosy Orozco, te agradezco infinitamente el que nos acompañes, nos des esta información para abrirnos los ojos y hacer que como sociedad trabajemos en un solo sentido. Gracias, muchas gracias a todos, y @Rosy Orozco, unidoshacemosLadiferencia.com, y el teléfono para denuncias 01800 5533 000. Gracias.